Ahora sí, Julio. Un ratito, por favor. Buenos días, amigos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apóstol Pablo, patrón de los cursillos de cristiandad, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, intercede por nosotros. Buenos días, buenas tardes, amigos. Permítame presentarme para el amigo que no me conoce. Mi nombre es Julio Rivera Parcana, casado con Karen Meléndez, también cursillista, bendecido con dos hermosos hijos, Arianita de 14 y Estefano de 12 años. Bellos regalos que me dio el Señor para demostrarme su amor. Soy del cursillo número 10 de la diócesis de Caraballo de Lima, Perú. Cuando empecé a preparar este rollo, lo primero que hice fue leer las conversaciones de Cala Figuera, y para serles franco, no sabía de qué hablarles. Lo dice todo y me puse a pensar, ¿qué es actitud? Porque ese es el rollo del que les voy a hablar, actitud. El concepto de actitud, como una tendencia a responder de igual manera en iguales circunstancias, no es solo de interés en psicología social ni también en sociología. Desde el punto de vista afectivo es posible encontrar algunas actitudes básicas en el hombre que servirán para descubrir su comportamiento social del mundo. Describe al amor como la tendencia a compartir penas y alegrías de nuestros semejantes, mientras que al odio lo describe como la tendencia de alegrarnos del sufrimiento ajeno y a entristecernos por su alegría. Si a estas actitudes le agregamos el egoísmo, como tendencia a interesarnos solo por cada uno de nosotros mismos, y a la negligencia, como tendencia a desinteresarnos por todos, tenemos prácticamente cubierta la totalidad de las actitudes afectivas posibles. Podemos decir que todo ser humano posee en distintas proporciones algo de amor, algo de odio, de egoísmo y de negligencia, preponderando una de ellas en cada caso. Es posible hablar de una actitud característica en cada persona, por lo que habrá tantas actitudes distintas como personas existen en el mundo. Dicha actitud precisamente caracteriza a cada ser humano y no es algo fijo o permanente, sino que puede cambiar debido a la educación o bien a la influencia recibida desde el medio social. El hecho de que cada situación nos requiera una actitud distinta no significa que ésta no proceda de una misma persona y que por lo tanto no manifieste unos mismos valores inherentes a la misma. Es por lo tanto de sumo interés ver en qué consiste este sustrato común a todas las actitudes y que en cierto modo las determina todas y que constituye la raíz de nuestra personalidad. Es lo que se denomina el carácter. El carácter sería la peculiaridad del individuo, que se enfrenta al mundo haciendo uso de sus distintas facultades, es decir, en su sentir y en su obrar, en sus decisiones voluntarias, valoraciones y objetivos, en sus juicios y orientaciones espirituales. Con todo lo actual, adquiere su existencia individual una fisonomía que le diferencia de los demás. Si examinamos estos factores, quizá podremos entender un poco mejor por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos, y en definitiva, cuál es la raíz de nuestras actitudes. La actitud es una consecuencia inmediata de la libertad del ser humano. La persona no es dueña de su vida si sabe cuál va a ser su destino, pero siempre puede ser dueña de sus actos. Si algo puede decidir un hombre, es su actitud. A veces, la forma en la que uno mira la vida y se enfrenta a lo que le depara marca la diferencia entre la felicidad o la desdicha, entre la satisfacción o la frustración. Porque a veces lo que nos pasa, o al menos como lo percibimos, es una cuestión de actitud. El sentido de la vida es descubrir que esta vida tiene sentido. La actitud de nuestro pensamiento nos va formando para disponer de una mentalidad que va dejando paso en todas las capas de nuestro ser y con lo que vamos dejando huella de nuestro paso por la vida. Una persona feliz
no tiene un determinado conjunto de circunstancias, sino un conjunto de actitudes. Muchas personas han adoptado a lo largo de su vida una mirada muy pesimista y no encuentran salida a ese hecho que les afecta. De esta forma, evitan asumir la responsabilidad ante los acontecimientos que la vida les presenta. En estas personas generalmente ponen toda la responsabilidad de sus desgracias fuera de su órbita de acción. Es lo que se denomina locus de control externo. Siempre es el otro el responsable o culpable de toda situación negativa en su vida. Frases como eres él o la culpable de todos mis problemas son, son comunes entre estas personas. El otro grupo es el que ve la vida con más optimismo. Saben que las circunstancias que éstas les trae son desafíos para crecer. Por ello viven menos estresados. Suelen parecer más felices y estar más sonrientes. Son los que saben que la vida no es amenazante en sí misma, sino lo que la hace buena o mala es una cuestión de actitud. De ahí que se tomen la libertad de elegir cómo enfrentarla. Según nuestro patrono de cursillos, dice, escribiendo desde una celda de prisión en Roma, el apóstol Pablo escribió acerca de la actitud que un cristiano debe tener, pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. El pase lo que pase, aquí, es una referencia para ver si Pablo puede venir a visitar a los filipenses o no. Pablo dio esta instrucción, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que estén ausentes, solo tengan noticia de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin importar qué perturbaciones inesperadas, frustraciones o dificultades se crucen en nuestro camino. Debemos responder con una actitud como la de Cristo. Debemos ser firmes y luchar por la fe. Pablo escribe más adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él está hablando de demostrar humildad y generosidad en las relaciones. También nos insta a ser imitadores de Dios como hijos amados. Así como a los niños les encanta imitar lo que ven y repetir lo que oyen, también se nos encomienda a imitar y a ser un ejemplo del comportamiento de Cristo y a ser un claro reflejo del Señor. Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación. Oraba por todo y por nada. Se preocupaba. Nosotros también debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y permitirle que Él obre su perfecta voluntad. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición, Él fue humilde. Incluso en medio de la burla, el abuso y la hostilidad, Él no respondía con maldición. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Pablo escribe que nuestra actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, había resumido en los últimos versículos cuál era tal actitud: abnegación, humildad y servicio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, la actitud que un cristiano debe reflejar es una que se centra en las necesidades y los intereses de los demás. Sin duda, eso no nos viene naturalmente. Cuando Cristo vino al mundo, estableció una nueva actitud hacia las relaciones con los demás. Un día, cuando sus discípulos estaban discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios, Jesús dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseña que cuando nos preocupamos por nuestras propias cosas, esto puede provocar conflictos y otros problemas con las personas que conocemos. En su lugar, Dios quiere que tengamos un compromiso serio y bondadoso respecto a las preocupaciones de los demás. Pablo habla más acerca de esta actitud, semejante a la de Cristo, en su carta a la iglesia de Efeso.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y la gente alrededor de nosotros, solo estamos demostrando que queremos ser un Dios. Pero debemos comprender que como criaturas nunca podremos ser el creador. Dios no quiere que intentemos ser dioses. Por el contrario, Él quiere que seamos como Él, adquiriendo sus valores, sus actitudes y su carácter. Tenemos un llamado, como lo describe el apóstol Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por último, debemos tener siempre en mente que el objetivo final de Dios para sus hijos no es nuestra comodidad, sino la transformación de nuestras mentes en la actitud de la piedad. Él quiere que crezcamos espiritualmente para ser como Cristo. Esto no significa perder nuestra personalidad o convertirnos en clones que no piensan. Ser como Cristo tiene que ver con la transformación de nuestras mentes, de nuevo. Es la voluntad de Dios que desarrollemos la clase de mentalidad con la actitud descrita en las bienaventuradas de Jesús, que mostremos el fruto del Espíritu, que imitemos los principios en el gran capítulo sobre el amor del apóstol Pablo y que nos esforzamos para modelar nuestras vidas conforme a las características de Pedro de una vida efectiva y productiva. En mi cursillo recién me di cuenta quién era, un orgulloso, indiferente, egoísta, soberbio, el cual que todo era perfecto en mi vida. Pero en mi encuentro con el Señor me vi y entendí lo mal que estaba. Pero cuando salí de esos 3 días, todo era igual. Decidí cambiar mis actitudes, de creerme un Dios, de que yo todo lo podía, que podía recuperar mi familia, porque mi esposa y mis hijos tenían que hacer lo que yo decía, que mi forma de tratar a la gente y a muchas personas no era la mejor, que cuando tenía un problema el culpable o la culpable era la otra persona, nunca era yo, que en vez de darme pena lo que le pasaba a algunas personas, a mí me alegraba, por envidia o por celos. Era el que siempre trataba de sentirme mejor que los demás, el que se estresaba por algún problema y todos tenían que estar pendientes a lo que yo necesitaba, al indiferente, al dolor o alegría de otra persona, al que le daba cólera o menospreciaba la superación de un amigo, del que yo creía ser, al machista, que la mujer era la persona que tenía que asistirlo y servirle, al que no le importaba que la otra persona deseara o sintiera, solo me importaba yo, el que hacía las cosas tan solo porque los demás le agradezcan, solo para satisfacer su ego, la actitud ante mis padres, que creía que todos tenían la obligación de asistir, aunque era un hombre independiente, casado y de más de 36 años. Pero les cuento que en todas estas actitudes y muchas más, porque son muchas, la presencia del Señor nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón. Cuando viví mis 3 días, me vi la cosa que era. Una cosa, porque tengo que admitir que no era una persona con valores. Y tengo que rescatar que mis padres se esforzaron por darme la mejor educación, tanto dentro como fuera del hogar. No sé qué pasó, pero eso me convertí. Egoísta, indiferente, orgulloso, patán, soberbio, hipócrita, muchas más. Cuando vi mi cursillo y reconocí, decidí cambiar y tratar de que las personas a las que había hecho tanto daño algún día me perdonen. Cuando escuché el rollo ideal, cuando me retratan en el rollo piedad y estudio, los amigos que lo dieron solo salían lágrimas de mi corazón. Estaba destrozado, no podía entender en lo que me había convertido. Me pregunté, ¿es posible cambiar? ¿Cambiar de actitud es posible? Sí, sí es posible cambiar de actitud. Puede que cueste, pero se puede conseguir. ¿Y pueden así tener una vida más plena y feliz? Sí. La llave para ser feliz se encuentra en el autoconocimiento. Lo primero que hice es reconocerme, como lo hace el alcohólico o el drogadicto, que para poder salir de su adicción tiene que reconocer quién es. Y segundo, saber que no soy Dios y que con Él no hay imposible. La persona que ve su vida de color negro puede empezar por preguntarse cómo llegó a esa situación. A su vez, esta pregunta le va a ayudar a recorrer en retrospectiva el camino
que le ha ido llevando al momento actual. Esta actitud es buena para cambiar cuando el fin es revisar en qué pudo haberse equivocado. Pero cuidado, no lo es cuando se convierte en un foco de reproches. Se trata de descubrir errores o comportamientos erróneos para corregirlos, no para flagelarse con ellos. Una vez realizada y analizada esta pregunta, un segundo paso puede ser mirar la situación actual de frente, sin ningún temor, y planificar la salida. ¿Cómo lo hago? Esta pregunta es clave. Pone a la persona a pensar sobre el problema y las soluciones posibles. La mete de lleno en su interior. Así, la pone en contacto con los recursos propios que tiene para resolver ese problema y con una solución acorde con quien es. Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados. Es un catalizador y desata extraordinarios resultados. La vida es muchas veces cuestión de actitud, y la que hemos visto es una manera simple de empezar a procesar un cambio de mentalidad. La mentalidad, esta es una capacidad intelectual, es el conjunto de creencias que conforman el modo de pensar y actuar, iniciándose así una marcada actitud, que va definiendo un pensamiento común de una visión negativa a otra positiva, y ayudar a cambiar el modo de ver y de enfrentarse a la vida. Esto me pasó en mi cursillo. Todo es cuestión de arrancar. Una vez que se empieza, la rueda empieza a girar, y de esta forma, este pequeño cambio comienza a tomar todas las áreas de la vida, ayudando a la persona a vivir más tranquila y feliz. Mi actitud de ser positivo, de creer y tener la seguridad que de la mano del Señor en mi vida lo podía lograr, de mi reflexión diaria, de mi examen de conciencia. Pero cuando comencé a leer la mentalidad del cursillo, recién entendí por qué había vuelto a nacer. Porque el hombre con la actitud negativa se tenía que quedar en esos 3 días. Y en el 4.º día tenía que nacer un nuevo Julio, con una mentalidad y actitud muy diferente, con un nuevo ideal de ser persona y con un corazón lleno de convicciones cristianos, de poner a Cristo en el centro de mi vida y comenzar mi lucha con mi yo. Porque de un día para otro no se puede lograr esto. En este transcurrir de años ha habido cambios que lo veo en mis ambientes, como la gente que me trata con el amor y sinceridad, que se siente a diferencia del Julio anterior. Es algo que cuesta mucho desaprender las malas actitudes, no solo las que dices verbalmente, sino con los movimientos corporales o la mirada, pero de la mano del Señor todo se puede. Yo le quiero proponer que reflexionemos, porque para eso estamos acá, para mejorar como personas, porque creo que todavía no han proclamado a ningún santo en esta reunión. El movimiento de Cursillo de Cristiandad tiene su mentalidad. Cuando hablo de mentalidad me refiero a la mentalidad de nuestro amigo Eduardo, que nos dejó que algunos lo han leído y lo han puesto en práctica. Otros lo leyeron pero no lo entendieron. Y otros ni lo leyeron y por ende desconocen que existe. Como dirigentes que somos, preguntémonos si realmente cada uno de nosotros llegamos a cambiar de mentalidad, porque mentalidad es la plataforma de ideas, valores y creencias desde la que se piensa podemos encontrar los diferentes tipos de mentalidad, la que se tiene, la que se cree tener, la que se aparenta tener y la que se debería tener. Como les dije, el movimiento tiene su propia mentalidad, la del carisma fundacional, que como su nombre lo indica, son los criterios que el Espíritu Santo inspiró y que como dirigentes nosotros no solo debemos conocer, sino que debemos tener la actitud de ponerlo en nuestra vida. Y esta mentalidad no es otra cosa que la mentalidad de lo fundamental cristiano, la cual es evangelio y sentido común. Yo me pregunto y les hago esta pregunta, ¿realmente he tenido ese estudio, ese cambio de mentalidad y que con una actitud emotiva transmite el evangelio a mi prójimo? Que es la mejor noticia que Dios en Cristo nos ama a cada hombre particular y personalmente, que es la vida de Dios en los hombres, que es la liberación personal, integral y colectiva, que es la semilla que germina para todos los hombres de todas las épocas
y todas las culturas? ¿Tengo la actitud de transparentar la ternura de Dios? ¿Realmente creemos eso? ¿Que tenemos esa actitud? El Evangelio no nos dice qué tenemos que hacer, pero sí nos da el valor y el deseo de hacer las cosas, y ahí tiene que estar nuestra mejor actitud. ¿Tenemos la actitud de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas? ¿Y dejar que Él centre nuestras vidas? ¿O simplemente repito como un loro, pero no lo hago? Yo no conocía a Eduardo, pero por lo que he escuchado, él oraba constantemente, él tenía esa comunicación constante. Hay muchos amigos acá que lo conocieron y podrían contarnos cómo era él. O tengo una actitud altruista porque lo quiero actualizar el Evangelio. No se trata de actualizar el Evangelio, sino dejarse actualizar por el Evangelio. Pues Cristo siempre es actual y verdadero. El Evangelio no es la opción de la virtud, sino la virtud de la opción. Hay que evangelizar en la vida cotidiana con la mejor actitud. En un video de Eduardo, él habla del precursillo y que solo es presentar a una persona con un corazón lleno de criterio cristiano, con un comportamiento natural, normal y humano, lleno de alegría, contagiando su ser cristiano en cada momento de nuestra vida, no solo cuando estamos en el templo o con los amigos del movimiento. Me pregunto si nosotros tenemos esa actitud o creemos ya tenerla. Evangelizar es hacer que los demás se den cuenta de la potencia del Evangelio, con nuestra mejor actitud, con nuestro ser de persona. El Evangelio es para conformar la realidad, no para conformarse con ella. Produce en los despiertos reacción, adicción, emoción, sabiendo creer que se gana todo. O tengo la actitud del personaje pío o santito. El Evangelio no es para exhibirse, el figuretti, o inhibirse, sino para hacerlo simplemente cristiano. Lo más bonito del Evangelio es que es posible que cada uno desde ya y para siempre, esto es lo que yo comencé a aplicar en mi vida todos los días, leyendo y compartiendo con muchas personas, tratando de hacerlo vida. Es difícil, pero no imposible. Cuando le das tu tiempo al Señor, las cosas fluyen. Mi actitud era que nunca había tiempo para Él. Todo era más importante que el Señor. ¿Y el sentido común? ¿Tengo la actitud de ser asertivo? ¿O es cuando me conviene? El cristiano es ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Esto supone las siguientes capacidades. Me pregunto si siempre tengo la actitud y la capacidad de asombro. Las personas profundas saben asombrarse de lo cotidiano. Las personas superficiales solo se asombran ante lo insólito. Ahora yo puedo ver un video 10 veces y las 10 veces lloro. Si el video o en mi vida me transmiten amor, alegría y emoción. Antes no me pasaba eso. Era una cosa que hasta ahora es difícil ver mis cambios. ¿Y cómo estamos con nuestra actitud del sentido del humor? De reírnos con ternura de uno mismo. Antes no me podía reír de mí mismo, y menos permitir que se reían de mí. Era muy duro para mi orgullo. Ahora lo hago. Me río de lo que me pasa. Y esto que aprendí me ayuda para no reírme de lo demás. O estamos con nuestra cara de palo, de estreñidos, o con el rostro y el ceño fruncido. Cuando puedes tener la actitud y saber sonreír de corazón, sin hipocresías, saber alegrarse con los demás, la actitud de capacidad, de aguante, la actitud ante la paciencia, la caridad, la capacidad creativa. Todas estas son actitudes. Antes no la tenía. Como me creía el Dios, que todo lo sabía y era el mejor, menospreciaba. Yo me molestaba porque no me parecía. Ahora no. Ahora lo disfruto y trato de entender al resto. Y me pasaba esto, de no tener una actitud positiva ante la singularidad y originalidad de cada uno, como dicen con sus cadunadas. La actitud en la capacidad de comprensión, porque solo comprende quien ama. Aprender de las personas cómo está mi actitud de humildad o nuestro orgullo y soberbia
aún siguen. Una vez en un cursillo estaba como rector, y porque le hice unas correcciones a un dirigente muy antiguo, se molestó, porque yo no lo podía corregir porque él tenía muchos años más en el movimiento que yo. Y eso a él le daba la autoridad de no ser corregido. Yo me pregunto, ¿dónde quedó su actitud de cristiano? Pero bien, no lo juzgo. Pregunto, ¿he evaluado mi capacidad de amistad? Que es el mejor medio para llevar a Cristo, respetando la libertad del otro, siendo amigo de todos, no desaprovechando una oportunidad de amistad, ni perdiéndola por una mala actitud. Siempre me hago esa evaluación, porque no soy perfecto. A veces cometo mis burradas y me equivoco. Y a la escala subjetiva, lo fundamental cristiano es la fe y la persona. ¿Y con qué actitud mostramos nuestra fe? Pregúntense, por favor. Fiarse del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Les cuento que en una reunión de grupo, un amigo que todos llegamos a conocer y que partió no hace mucho a su 5.º día, nuestro amigo Sergio de Chile, nos compartió a un grupo su actitud ante la muerte y su fe en el Señor. De una manera tan increíble y tan seguro de lo que iba a pasar, que él no tenía miedo a la muerte. Y es más, él se reía. Y con una actitud que desbordaba amor. Y le dio una dimensión de fe. Fue algo que a mí personalmente me impactó de su persona. Me hizo ver qué tan frágil es mi fe. Me di cuenta que yo no podía mostrar esa seguridad que él me transmitió. La actitud como persona es la actitud que a muchas personas les falta, que no creen en la dignidad de la persona, de facilitarle su libertad, de no manipular la que la persona sea ella misma, amándola. Las cosas no cuestan cuando se aman. No se trata de ser individualista, pues es menos persona. La persona es tener capacidad de convicción. Quien no está convencido está vencido. ¿Mostramos esa actitud? La convicción nos lleva a tener una fe verdadera. De esta manera, Eduardo pensó en una mentalidad, con actitudes que fueran totalmente cristianas, razonada, deseada, mantenida y contagiada por Cristo. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De colores, amigos.